Saludos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En este viernes llamados a ser reverente, quisiera compartir contigo una escena que está en el libro de Segunda de Reyes, una escena poco práctica, como resultado de la irreverencia. 42 jóvenes irreverentes que murieron despedazados por 2 osos que salieron del monte tras la reacción y palabras de maldición del profeta de Dios Eliseo. Este acontecimiento está en el contexto de la ascensión de Elías, el cual había sido testigo, parece ser, solo Eliseo. El profeta Elías, como nos cuentan las Escrituras, ascendió a los cielos en un carro de fuego. Y el profeta Eliseo fue su sucesor. Los hijos de los profetas que no creyeron bien este relato que había dado el profeta Eliseo, buscaron en el monte al profeta Elías pensando que aquel carro de fuego en el cual había sido ascendido lo había arrojado por los montes. Un grupo de jóvenes incrédulos, hijos de los profetas, que luego de buscar el cuerpo y no encontrarlo, se encuentran con la reprimenda del profeta Eliseo. Dice: yo les dije, no vayan a buscarle, él había ascendido y en su lugar había quedado él. Había un testimonio para los hijos de los profetas que eran incrédulos. Luego de este acontecimiento, la Biblia nos narra también que había algunas aguas que no se podían beber, que causaban enfermedad hasta la muerte. Y entonces, milagrosamente, en el poder en el cual había sido investido Eliseo, pidió sal, bendijo las aguas y nunca más hicieron daño, sino que pudieron ser bebibles. Palabras que bendicen, palabras que sanan esas aguas para testimonio de todo aquello incrédulo. Pero acontecimiento después, hay un grupo de jóvenes ya no incrédulos, sino irreverentes, quienes también van a ser testigos del poder de Dios. 42 jóvenes de un grupo seguramente más grande van a morir despedazados por 2 osos por su irreverencia. Está en Segunda de Reyes, en el capítulo 2. Dice desde el verso 23: después subió de allí a Betel. Subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él. Se burlaban de él, diciendo: calvo sube, calvo sube. Ya no era el grupo de los incrédulos que no creían que de pronto Elías habría ascendido. Ahora es el grupo de los irreverentes que se burlan de las cosas de Dios, de sus relatos, de sus acontecimientos, de las palabras del profeta, que no creen a la palabra y que encima se burlan de ella. Entonces, hay un grupo incrédulo y hay un grupo irreverente. Y ese grupo irreverente, el que se burla, va a recibir juicio de parte de Dios. Ambos fueron testigos del poder de Dios. Uno para que crean y otro para juzgar y para que teman seguramente los demás del grupo. Dice el relato de Segunda de Reyes que estos jóvenes se burlaban del profeta diciendo: sube, calvo, sube. Seguramente de una manera despótica, de una manera burlonesca, del relato de Eliseo de que el profeta Elías había sido alzado. Sube, calvo, sube. Es como despedir al profeta diciéndole: vete tú también, sube tú también. Sube, calvo, sube. Se burlaron
del hombre que traía la manifestación poderosa de Dios, el profeta. Dice la Escritura que cuando los vio, Eliseo los maldijo y salieron 2 osos del monte y despedazaron a 42 de ellos. Quiere decir que el grupo puede haber sido más grande y los que quedaron vivos seguramente fueron testigos y pudieron contar lo que había pasado aquel día en Betel. Mis hermanos, hoy en día hay muchos que se burlan de las cosas de Dios. Hay un grupo de incrédulos, pero hay un grupo de irreverentes. Y los irreverentes son aquellos que no muestran respeto por las cosas santas y sagradas. No muestran respeto por los hombres que traen la palabra de Dios. Nosotros somos llamados a ser reverentes y las cosas que quedaron escritas en la palabra de Dios fueron escritas para nuestra enseñanza. Ya no solamente fueron los jóvenes vivos que quedaron luego de haber contemplado lo que ahí sucedió. 42 de ellos, no todos, murieron despedazados por 2 osos de una manera fatal y trágica. La muerte es el que tocó de una manera trágica. Una fue la manifestación poderosa en las palabras del profeta de bendición, sanando las aguas y haciéndolas bebibles. Pero acontecimiento después están las palabras de ese profeta que traen juicio. Porque eso trae el Señor, no solamente bendición, sino trae juicio. La misma palabra que trae promesas también trae juicio. Llamados a ser reverentes es captar ambas escenas de la manifestación de Dios, porque Dios es poderoso, pero también reverente, santo, majestuoso. Frente al poder de Dios que se manifiesta en bendición y sanidad, expresamos gratitud. Frente al poder que juzga, nos caímos rendidos, humillados, para reconocer nuestros propios errores. Seguramente aquellos jóvenes, del cual no se nos habla más en el relato, los que quedaron vivos, temieron seguramente en gran manera, porque es el temor que contrarresta toda irreverencia. Mis hermanos, cuidado, cuidado. Todos los que portan la palabra de Dios son hombres de Dios. Si enseñan mal, Dios les dará su recompensa. No nos toca a nosotros ni burlarnos, ni señalar a aquellos que no comparten nuestra fe, pero hablan de parte de Dios. No nos toca a nosotros burlarnos de aquellas que enseñan otras doctrinas en nombre del Señor. Lo que nos toca a nosotros es seguir la palabra de Dios para no ser engañados, pero cuidado con llegar al punto de juzgar y burlarse. No somos quienes deben ocupar ese lugar ni de juzgar ni de burlarse de aquellos que no creemos que están en otro camino. Hay que mostrar respeto y reverencia delante de Dios, delante de un Dios que juzgará a todos. En esta breve meditación en viernes es importante hacerse esas preguntas. En medio de una generación irreverente, ¿cómo muestro respeto? ¿Cómo muestro respeto a todos los portadores de la palabra de Dios? Respondamos y con libertad participemos de esta conversación, de este diálogo. Dios les bendiga.